Hoy en el Derecho Con Diana Romo, y David Merino platicaremos sobre impuestos, las reformas fiscales para el 2021, en materia de responsabilidad, delitos, esquemas reportables donatarias autorizadas. y escisiones. Nos va a acompañar Francisco Palmero del despacho Hogan Lovells. No te lo pierdas. Hoy en el Derecho. Hola amigos, bienvenidos a Hoy en el Derecho. ¿Cómo estás, David? Muy bien, Diana, ¿y tú? También muy bien. Qué bueno. Hola, Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues Bien, amigos, ¿ustedes? qué Gracias bueno. por aceptar Gracias. la invitación. Al ¿no? contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Al contrario, amigos, hoy nos acompaña una eminencia tributaria. Nos acompaña Francisco Palmero, asociado del área de fiscal e impuestos de Hogan Lovells, México, para platicar acerca de un tema pues, en el que todos estamos directamente involucrados, ¿no? Lo que es la reforma fiscal. Así es, déjame decirte que creo que es de las profesiones en las que cerramos el año y empezamos el año con todo, porque necesitamos estar informados de qué nos va a regir este próximo 2021, que ya estamos a un par de días. Y para ello, pues nos vas a platicar tú, Francisco, ¿cómo ves esta reforma fiscal? Claro que sí, con mucho gusto. Miren, realmente yo les diría que más allá de lo que esperábamos de una reforma que tuviera importantes modificaciones en la determinación de los impuestos, que se incrementaran los impuestos. Mucho se hablaba de incrementos en tasas, tarifas, por ejemplo, el impuesto especial sobre producción y servicios. Realmente vemos que este paquete económico que ya fue aprobado tiene un tinte completamente distinto. Es un tema más, desde mi punto de vista, de ajustes a reformas fiscales previas que se habían hecho y el endurecimiento de algunas medidas que van a tener las autoridades fiscales como medidas para fiscalización y combate principalmente a la evasión fiscal, que sabemos que es un tema que la actual administración tiene un enfoque muy específico. Yo les preguntaría, o sea, ¿estamos tranquilos o nos tenemos que preocupar? ¿Qué es lo que nuestro auditorio quiere saber? Porque siempre nos da temor, ¿no? Estas reformas a veces son más cargas y a lo mejor dices, bueno, es como un ajuste, eso me da un poquito de tranquilidad. ¿Así lo tenemos que tomar todos? ¿O hay que echarle ojito? Realmente vamos a entrar a detalle un poquito de los cambios que hay. Lo que sí les puedo decir es que hay muchas más cargas para los contribuyentes. Vamos a ver obligaciones muy concretas de cierta información que debes de estar guardando mucho más tiempo del que estábamos acostumbrados en cierto tipo de operaciones. Vamos a ver mayores requisitos cuando queramos participar en fusiones, en liquidaciones de sociedades. Entonces, en general, sí se aclaran algunos aspectos, pero yo sí creo que la tendencia sigue siendo imponer un poco de mayores cargas a los contribuyentes, como cediéndoles un poco el papel también en la fiscalización a los propios contribuyentes. Una pregunta, entró en un tema del cual a mí me encanta y me fascina, ¿no? La tecnología, el derecho digital o tecnológico. ¿Cómo ves tú esta disposición que ya desde hace, no es nueva, desde hace al menos 2 ejercicios se había mencionado, se vio como algo todavía más cercano al ejercicio anterior, que era el bajar el switch, ¿no? El famoso switchazo que le dicen a las empresas para que puedan dejar de operar o dejen de operar por un atraso en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. ¿Tú cómo lo ves? Realmente este tema, ¿cómo ha sido analizado por los expertos? Miren, la realidad de las cosas es que nosotros lo veíamos mucho en la práctica. Es una norma que lo que pretende es atraer a residentes en el extranjero ciertas cargas tributarias en México, ¿no? Este tema no es ajeno, es un tema que se ha discutido mucho en la OCDE, que se ha discutido en muchos foros, ya es un tema que trae mucho camino. Y lo cierto es que está muy enfocado, uno, en la retención de impuestos sobre la renta, en principio sabemos específicamente los servicios de transporte, de hospedaje, etcétera, en donde ya desde 2019 veníamos con una regla que imponía cierto tipo de obligaciones, de retenciones, y después en este ejercicio, en 2020, se incorporan una serie de reglas en materia de impuesto al valor agregado. Lo cierto es que en materia de impuesto al valor agregado, cuando se incluyó esto, no fue un nuevo impuesto, como en muchos casos se pretendió sostener que era un nuevo impuesto. La realidad es que siempre existió ese impuesto. Como es el impuesto al valor agregado, si tú prestas un servicio
en territorio nacional, se causa el impuesto al valor agregado. En consecuencia, lo que hicieron fue simplemente una mecánica, porque no puedes obviamente fiscalizar a todos los usuarios de estos servicios digitales. Entonces idearon una mecánica a través de la cual estos proveedores de servicios residentes en el extranjero tienen una carga de efectuar una retención y pago de ese impuesto al valor agregado. Ahora, ¿qué pasaba? Empieza la vigencia a mediados de 2020 de esta disposición y pues sí, hay muchas que son las más conocidas, las que todos conocemos, que se dan de alta en el RFC y empiezan a cumplir con sus obligaciones. Pero lo cierto es que hay muchas otras que no cumplen con ese tipo de obligaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden ser muy chiquitas, pueden ser muy irrelevantes, no representativas, y en consecuencia, desde mi punto de vista, se dieron cuenta que tendía a ser una norma imperfecta, porque realmente no tenía una sanción como tal. Como residente en el extranjero, no tenías una forma de obligar al residente en el extranjero a que cumpliera con estas obligaciones, empezando por darse alta en el RFC, ¿no? Entonces, realmente esta medida lo que pretende pues, es simplemente, oye, si no te das de alta, pues, se te va a bloquear temporalmente el acceso a los servicios de red a través de los concesionarios, ¿no? Aquí quienes van a jugar un papel muy importante son precisamente los concesionarios de redes públicas, porque dentro de estas reformas pues también hay muchas sanciones muy importantes para los concesionarios de estas redes. Entonces van a tener que estar muy al pendiente de cuando tengan estos supuestos, porque pues van a tener que, como bien decías, David, bajar el switch, porque si no, pues ellos van a ser sujetos a multas que además se pueden prolongar en el tiempo dependiendo si no estás cumpliendo de un mes a otro, etcétera, ¿no? Entonces, vamos, en términos generales, yo creo que lo único que están haciendo es darle precisamente una manera de obligar a los residentes en el extranjero que se ubiquen en esos supuestos a cumplir con sus obligaciones, que hasta hoy no existía. Súper interesante, ¿no? Eso me suena cuando vino como este estímulo de repatriar el capital, ¿no? Y ya después empezamos a ver que por esa repatriación ya tenías algunas visitas o la autoridad te estaba cuestionando y pues bueno, habrá que ver cuál va a ser el efecto en un par de años respecto a esta nueva obligación. Totalmente, y creo que lo más importante va a ser certeza para este tipo de contribuyentes en el procedimiento en donde si se te determina que no estás cumpliendo, porque si es un residente en el extranjero se tiene que dar a conocer a través del diario oficial, ¿no? Entonces, pero hay un procedimiento que va a estar previsto en la norma para que puedas subsanar esas inconsistencias y se te pueda reactivar la posibilidad de prestar ese servicio. Ahí es donde sí va a tener que ser muy positivo para que invite a esos residentes en el extranjero que quieran seguir prestando servicios en México bueno, me voy a corregir si es que hay que corregir algo y que inmediatamente puedan seguir prestando ese servicio. Creo que ese sí va a ser un punto muy importante. No, súper interesante. ¿Qué te parece si seguimos platicando después del corte? Vamos a un corte y regresamos. La Barra Mexicana Colegio de Abogados se suma al movimiento Un Día Sin Nosotras, convocado para este 9 de marzo de 2020 de la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país. Enfrentar los retos del deterioro del Estado de Derecho en estos tiempos no es tarea sencilla. Estamos trabajando intensamente en las diversas actividades que nos corresponden. Afortunadamente contamos con una membresía cada vez más unida y participativa. Esperamos que esta acción contribuya a la reflexión para provocar un cambio que erradique la violencia hacia las mujeres. Cierro la cita. Estamos de regreso hoy en El Derecho, en donde estamos informando las reformas fiscales para este 2021. Bueno, y otro tema, Francisco, que ha sonado mucho en medios, entre los colegas, además, abogados, yo te diría, el tema de la cláusula antiabuso y además los esquemas reportables, ¿no? Para aquellos que nos ven, que no son especialistas en ese tema, ¿qué es un esquema reportable? ¿Qué es una cláusula antiabuso? ¿Y cómo ha cambiado? ¿Cómo va a cambiar, digamos? ¿Cómo va a evolucionar para el 2021? Claro que sí, con mucho gusto, David.
El tema de la regla general y antiabuso es una disposición que entró en vigor el 1 de enero de 2020 en México. En México ya existían algunos supuestos muy concretos en donde las autoridades fiscales tenían ciertas atribuciones cuando pudieran identificar que se estaba abusando de la norma para tener un beneficio fiscal. Pero lo cierto es que no existía una regla general de antiabuso. Esta regla general de antiabuso también deriva de muchos temas de resoluciones de los tribunales en donde empiezan a revisar un poquito más conceptos como cuál es una razón de negocios en cierta operación, si la operación está encaminada únicamente por tener un beneficio fiscal. Ya venía mucho, digamos que en los tribunales, esa línea de ir un poco más allá. Entonces, finalmente, esta regla general de antiabuso, que entró en vigor, les insisto, el 1 de enero de 2020, lo que hace es establecer un marco general sobre el cual las autoridades fiscales van a poder, vamos a llamarlo entre comillas, recaracterizar operaciones cuando identifiquen que el único motivo que tenía la operación fue tener un mayor beneficio fiscal para el contribuyente. Francisco, y ahí me gustaría, perdóname que te interrumpa, yo siempre pongo el ejemplo de, a ver, si a mí, yo como empresario, para llegar a un punto, hago un caminito, ¿no? Decido irme por la libre, y la autoridad decide, oye, es que para llegar a ese punto era más rápido que agarrar la autopista. Si por la razón de mi negocio, para mí me convenía haber tomado la libre y no la autopista, por temas de gastos, por la razón que tú quieras, porque tenía que hacer una parada, ¿no? Para poder, con este ejemplo, la autoridad podría, como acabas de tú decir, recaracterizar, reclasificar la operación y decir, a mí no me gustó ese caminito, debiste haber ido por acá. Pero mira, había una certeza, que era lo que decía, que a lo mejor ahí como penalista decíamos, bueno, este hecho no te va a causar ningún tema penal y creo que por allá nos vas a llevar tú. Exactamente. Mira, yo te diría, no necesariamente en el ejemplo que comentas, el tomar un camino u otro implica que ya estés en ese supuesto. Lo que sí se va a tener que hacer es, en muchas operaciones o transacciones, es tener el soporte de que cada paso que tú tomaste en el camino que hiciste tiene una razón de negocio, tiene una razón de ser y te va a llevar un beneficio económico esperado, ¿no? Una proyección. Exactamente. Yo te diría que es una razón de negocios. ¿Para ti o para la autoridad? Claro. Ahí es donde van a entrar en temas que pueden ser muy subjetivos en una auditoría, pero lo que sí ayuda es un poquito cómo va a estar el procedimiento para la aplicación de la regla, es decir, dentro de facultades de comprobación. Tomar también la materialidad de operaciones como sustento para darle razón de negocio al tema, ¿no? Sí. Realmente lo que quiere la norma general de antiabuso es, o sea, si tú vas a hacer determinada operación, dime qué es lo que te está motivando a hacerlo, o sea, cuál es la proyección. Un ejemplo muy sencillo, vas a hacer una fusión. Oye, ¿cuáles van a ser tus beneficios de hacer esa fusión? Oye, vas a ahorrar en costos administrativos, en logística, etc. Eso necesito que me lo armes en un expediente y que me lo demuestres, y eso va a justificar la razón por la que tú decidiste hacer esto. Pero si en el fondo tú querías obtener simplemente una ventaja fiscal, porque lo que van a hacer es comparar ese beneficio económico con la ventaja fiscal, ahí es en donde te pueden aplicar la regla. Y ese tema va a tener que estar fundado y motivado en ese ejercicio de facultades de comprobación, ¿no? Ahora, el tema más importante yo creo que es el que acabas de comentar, Diana. Al final del día, cuando entre en vigor esta disposición, lo que se establece es que la aplicación de la regla general antiabuso no dará lugar a ninguna consecuencia en materia fiscal. En materia penal. En materia penal, disculpa. ¿Qué es lo que va a pasar con esta reforma que va a entrar en vigor el 1 de enero de 2021? Bueno, se elimina ese supuesto de excepción para establecer que la aplicación de la regla general antiabuso se hará sin perjuicio de las investigaciones correspondientes que en su caso apliquen en materia penal. Entonces, o sea, ¿por qué hacen esto? Se están desdiciendo de lo que se había estipulado de, oye, a ver, tranquilo, el que yo te pueda recaracterizar, reclasificar, no va a dar un tema penal. Hoy, a partir del 2021, sí puede ser. Entonces, sí puede ser. Ahí creo que ya se agrava el tema. Se agrava el tema, y cómo lo ve la autoridad y por qué lo hacen de esa manera, pues precisamente también para evitar el supuesto en donde si a ti te aplican la regla, pues dices, bueno, a lo mejor si estabas en una posible comisión de un delito fiscal, pues dices, bueno, me aplicaron la regla y yo ya no tengo consecuencias. Que aquí siempre hay que separar un tema, y tú eres la experta en eso, Diana, que una cosa es el tema administrativo, el tema fiscal, y otra cosa es el tema penal.
y no necesariamente debemos de mezclarlos. Siempre son cuestiones que se deben llevar por separado. Tú puedes incluso arreglar toda tu situación en el ámbito fiscal, corregirte, pagar, etcétera, pero no necesariamente eso significa que ya te salvaste el tema penal. Entonces, sí cobra mucha relevancia que hagan ese ajuste, pero realmente ese ajuste, como sabemos, lo que tiene Hacienda muy en mente es principalmente criminalizar, pero a los factureros y a ese tipo de contribuyentes que la verdad de las cosas es que no ayudan al sistema. En tu opinión, ¿era necesario hacer este cambio? Porque al final lo que acabas de mencionar está perfectamente. Ya existen estos delitos por los cuales puedes iniciar estas investigaciones. Hacerlo más, quitar esta excepción, ¿era necesario? Yo creo que no era ni necesario de origen que estuviera, ni que ahorita establecieran que es, o sea, que la aplicación de la regla es con independencia del otro, por lo que te explicaba que son dos temas completamente separados. Lo cierto es que en 2020, o sea, cuando te ubiques en un supuesto de 2020 de aplicación de la regla, eventualmente ese contribuyente sí va a tener la posibilidad de decir, oye, si hay un tema penal, sí va a poder decir, oye, perdón, pero la aplicación de la regla no puede derivar en esto. Ya será labor más de las autoridades en materia penal, pues a armar el expediente de una manera distinta que no esté vinculado necesariamente con la aplicación de esa regla, ¿no? Y eso directamente, y una pregunta que yo te diría por el tiempo que nos queda, casi con un sí o no, para que quede claro a nuestros amigos que nos ven. Primero tiene que darse el proceso administrativo para que después se dé el proceso penal, o pueden llevarse al mismo tiempo por cuerdas separadas los dos, con independencia del resultado de ambos. Desde mi punto de vista, un requisito es que primero inicien las facultades de comprobación. No podría haber una querella por parte de la autoridad si no hay ese camino de entrada, pero yo sí considero que puede ser en cualquier momento, una vez iniciadas las facultades de comprobación. Así lo establece el Código Fiscal de la Federación. Pero no tiene que estar concluido el proceso administrativo. No tiene que estar concluido. Por esa independencia que habla el artículo fiscal, se dice independientemente. Pero no se crean que ya nos olvidamos también que tú iniciaste preguntando el tema de reportar. De los esquemas reportados. Los esquemas reportados, que hay que reportar, ya con que uno se reporte en casa, ya no hay que reportar a la autoridad, pero eso lo vamos a ver después. En el siguiente bloque, así es. Vamos a un corte y regresamos. Este es un mensaje de la Barra Mexicana Colegio de Abogados para todas las personas de nuestro querido México, esperando compartir un sentimiento de aliento y esperanza ante los embates del coronavirus. Este mensaje se presenta por conducto de 5 miembros del Consejo Directivo, 5 coordinadores de comisiones y 5 presidentes de capítulos con paridad de género. La emergencia sanitaria nos afecta ahora más que nunca y es por ello que te invitamos a fortalecer la unión, la tolerancia con tus seres queridos y con la sociedad en general. Erradiquemos la violencia en el hogar y procuremos una sana convivencia en casa, así como en las relaciones de trabajo. Hacemos votos para que la solidaridad y el altruismo surja en los corazones de todos aquellos que tienen el privilegio de poder ayudar. Médicos, enfermeras y demás personal de salud cumplen con su deber de cuidarnos a pesar de los riesgos que ello implica. Correspondamos, por favor, a ese cuidado con respeto y agradecimiento que se merecen. Si bien la pandemia está agravando la situación económica del país, te invitamos a hacer un esfuerzo de civilidad, honestidad y sobre todo de buena fe para que podamos llevar a buen puerto los acuerdos que afectan nuestra capacidad de cumplimiento y que impactan la economía familiar. En la medida de lo posible, mantengamos las fuentes de trabajo y la mayor cantidad de trabajadores que requieren las familias. Como dice Jalil Gibran, por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar. Mantengamos viva la esperanza y cumplamos con las medidas sanitarias para evitar contagios. Debemos dejar de lado nuestras diferencias y unirnos en torno a un mismo objetivo común: superar esta emergencia sanitaria. No permitamos que los discursos y las expresiones de odio o discriminación nos dividan. Ahora más que nunca, la solidaridad, la empatía y la honestidad nos deben fortalecer. México es un gran país, con un pueblo extraordinario que no se vence con las adversidades. El COVID-19 no nos vencerá, al contrario, nos fortalecerá si lo enfrentamos con humanismo. El pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie, pero el realista acomoda las velas.
Adaptémonos a la nueva realidad. Ahora que debemos estar más tiempo en casa para no incrementar los riesgos de contagio, aprovechemos la oportunidad, nosotros los mayores, para ser los ejemplos a seguir por parte de los menores. No nos olvidemos de ser felices con lo más valioso que tenemos, el amor de nuestra familia y nuestros verdaderos amigos. Estamos seguros que saldremos adelante y deseamos que todos podamos sacar lo mejor de nuestra humanidad para el bien de nuestros seres queridos y la sociedad en general. ¡Ánimo! Estamos de regreso hoy en el Derecho con Francisco Conavid y estamos platicando las reformas fiscales para este 2021. Y dejamos una pregunta al aire. ¿Qué pasa con el estarse reportando? Los esquemas reportables para la autoridad. Así es. Perfecto, les platico. Esta es otra disposición que entró en vigor el 1 de enero de 2020, en donde se incorpora por primera vez en México esta obligación de hacer un reporte de ciertas operaciones que lleven a cabo los contribuyentes, con la particularidad de que los que tenemos que acusar a esos contribuyentes somos los asesores fiscales. Es decir, es una norma que establece ciertos supuestos en ciertas operaciones en donde los asesores fiscales van a ser los obligados a informar a las autoridades fiscales que sus clientes, sus determinados contribuyentes, están realizando ciertas operaciones. Suena muy fuerte la palabra acusar, ¿verdad? Es como reportar el reporte, ¿no? De estarle avisando a la autoridad. Exactamente. Vas a comunicar formalmente, ¿no? Para que no se diga tan feo, pero la realidad es lo que haces. Y acaban de salir apenas las reglas y creo que van a ser muy importantes porque una vez ya que reportes, vamos a ver qué hace la autoridad con tanta información, porque a ver si la puede procesar, porque yo soy de la idea que ella ya cuenta con esta información, ¿no? Desde el día que todo se volvió electrónico y la contabilidad ya lo tiene en línea, entonces vamos a ver qué uso le da y si la puede procesar, ¿no? Realmente la justificación que tiene la incorporación de esta regla es anticipar temas de fiscalización, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces se podían dar cuenta de ciertas operaciones que hacían los contribuyentes, sobre todo cuando son generalizadas, y a lo mejor se daban cuenta demasiado tarde y pues ya habían caducado sus facultades. Entonces realmente lo que se busca es anticiparse y además es un tema que ya hemos visto en muchos otros países. Este tema está muy de moda en Europa, el tema del DAX 06, que precisamente es muy similar. Entonces todo esto es básicamente un tema de ayudarle, como les decía al principio, a la autoridad a fiscalizar, y con esto pues cuando algún contribuyente quiera hacer determinada cuestión que esté orientada con un beneficio fiscal exclusivamente, ahí es en donde las autoridades fiscales lo van a saber anticipadamente y como bien dice Diana, pues ya veremos si eventualmente inician facultades de comprobación, se van a cartas de invitación o qué es efectivamente la forma en la que vayan a hacer eso. La realidad de las cosas es que son 14 supuestos muy concretos. No todas las operaciones caen en ese supuesto, lo que sí es que va a ser un trabajo importante a los asesores, yo les diría en general legales, no necesariamente fiscales, de estar viendo cuándo tienes que reportar y cuándo no, porque ahí es cuando se involucran sanciones, tanto para el asesor como para los contribuyentes, que pueden llegar incluso a un tema de no puedes hacer la operación que me debiste haber reportado y no lo hiciste, ¿no? Entonces, sí es un tema que entra en vigor precisamente en 2021 y es un tema que pues va a ser completamente nuevo para todos en el ámbito y pues vamos a tener que aprender a hacerlo y los contribuyentes también van a tener que muchas veces preguntar si cierto tipo de operaciones van a ser reportables porque pues es parte de lo que ellos va a formar parte de sus declaraciones, es decir, cuando hagas cierta operación vas a tener que informar al SAT que ya reportaste esa operación, ¿no? Entonces involucra muchas cosas. Yo soy coach. No es obligación para ustedes. No, fíjate que hay un tema aquí que yo también he escuchado mucho en el medio legal desde septiembre, que se empezó a trabajar el tema de la reforma. Tiene que ver con un tema de constitucionalidad y de legalidad con respecto a dos situaciones. Dos situaciones que van juntas además. El que a ciertas entidades que al día de hoy son título 3, es decir, personas morales no contribuyentes del impuesto sobre la renta, para que puedan seguir tributando bajo ese esquema y no se conviertan en título 2 personas morales del régimen general, tienen que forzosamente volverse donatarias autorizadas. Aunque su sustento y su modus vivendi no sea el recibir donativos, sino autogenerar recursos, ¿no? Y dos, el hecho de que con la segunda disposición
donde finalmente ahora te dice que las donatarias tienen que recibir al menos el 50% de sus ingresos por concepto de donativos, si no lo hacen van a perder la característica de ser donataria. ¿Hasta dónde se está estirando la norma, digamos, tributaria para obligar a una persona moral, en este caso pues, una persona moral, pensando en personas morales, a convertirse en algo que originariamente no era y a recibir los recursos forzosamente de donde el gobierno decide que tiene que tomarlos? Y eso te lo comento porque hay una infinidad de recursos y una infinidad de sociedades y entes de la sociedad civil que están poniendo ahorita el grito en el cielo precisamente por esa disposición. Totalmente, porque además yo te diría, un tema de obtener una autorización para recibir donativos deducibles no es una cuestión que sea muy sencilla. Hay muchas complejidades en la práctica para obtenerlo. Tienes que adecuar estatutos, tienes que tener cierto tipo de autorizaciones. Aquí la norma les va a dar 6 meses para hacerlo. Y si no lo haces, pues a partir de ese momento, como bien anticipabas, no puedes tributar conforme al título 3. Desde mi punto de vista, yo creo que sí es un tema en donde puede haber violaciones a la Constitución. Principalmente podemos hablar de la libertad de comercio, de dedicarte a lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque simplemente no solo te vinculo a que seas donataria autorizada, sino además te vinculo a que todo lo que tú obtengas pues tenga que ser, como bien comentabas, tenga que provenir de donativos y para el objeto por el cual se te autorizó para ser donataria autorizada. Entonces, ahí te vas a encontrar en un tema en donde ciertas asociaciones, pues, como bien decías, no viven de donativos, no tienen la intención de salir a buscar donativos, pueden tener otro tipo de formas de tener recursos para operar y ahora, a partir de ahora, pues ya simplemente no me vas a dejar realizar mi actividad. Y ahí es donde efectivamente puede haber un tema de constitucionalidad, porque sí les estás poniendo límites a su forma de operación. Realmente en el fondo lo que se busca nuevamente es evitar este tipo de esquemas para pues, ciertos, a lo mejor gente creativa que los utilizaba con otra finalidad, ¿no? Pero aquí el problema es que pues, terminan pagando todos por culpa de algunos cuantos que utilizaban indebidamente estos esquemas. Entonces yo sí creo que ahí pueden existir argumentos para sostener que pues, esta norma es completamente desapegada a la Constitución, ¿no? Francisco, nos queda un breve tiempo y me gustaría que nos platicaras rapidísimo del tema de la excisión. Ese es un tema también muy importante porque las autoridades fiscales detectaban que en muchas escisiones, al momento en el que se aprobaban los estados financieros para efecto de la escisión, ya fuera en las escindidas, en la escindente o en cualquiera de las empresas que participaran, después de la escisión habían conceptos que no correspondían a los que habían estado previamente aprobados, ¿no? Entonces, dándose cuenta de esto, hay 2 nuevas reglas que es muy importante que consideremos. La primera es que cuando pase eso, la escisión ya no se va a considerar, vamos a decir, la exenta de impuestos, que como sabemos al día de hoy hay ciertos supuestos bajo los cuales si los cumple se considera exenta de impuestos de escisión. Y el segundo es que ya no aplica la limitante a la responsabilidad solidaria en la escisión cuando haces eso. Entonces eso significa que todas van a ser responsables solidarias de todas las contribuciones que deriven precisamente de esa escisión. Entonces yo creo que aquí es un tema no necesariamente para preocuparnos, sino simplemente estar conscientes en una escisión que debemos de ser consistentes con la información contable y financiera que se presente para efectos de esto. Clarísimo. Nos ha quedado muy claro, creo que podríamos estar abundando sobre los temas. Este es tu espacio, te invitamos cuando tú otra vez Muchísimas gracias por la puedas invitación, venir y esto fue... Con derecho, con un tema más actual no se puede. Gracias, David. Al contrario, gracias Francisco. Gracias a ustedes, gracias. Nos vemos hasta la próxima. Señores, hemos concluido el programa académico del 17º Congreso Nacional de Abogados organizados por la Barra Mexicana en esta hermosa ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa. Este exitoso congreso fue posible gracias al arduo trabajo de muchas personas. Agradezco en primer lugar el decidido apoyo que nos dio el gobierno del Estado en
quien amablemente nos ofreció esta cena. Este congreso fue muy exitoso gracias a la participación de todos. Juntos coadyuvamos a un mejor futuro de la abogacía, del Estado de Derecho con justicia y democracia y del desarrollo sostenible. Aprende uno más afuera, Careto, con todas las vivencias. Enhorabuena, bienvenidos y ¡pulso,